Bueno, estimados compañeros de la rueda rotaria, yo hoy tengo la satisfacción y el honor de ser invitado nuevamente para conversar estos temas. Cuando me presentan en el currículum, la verdad es que me pasa lo que hace pocos días en Río de Janeiro, en una reunión porque ahora ya no existen reuniones tranquilas, todas las reuniones son de una enorme efervescencia, cada uno se presentaba, había ministros del nuevo gobierno argentino, embajadores brasileños, y entonces yo me presenté, dije, lo voy a hacer muy simple, yo soy del Uruguay y soy un gladiador. Y entonces con eso quedó definido cuál es de alguna manera el compromiso que tenemos los gladiadores, que son luchar por lo que creemos, defender nuestras ideas, nuestros principios y enfrentarnos siempre en función de la tolerancia como parte de nuestro vivir de todos los días. Yo voy a dividir el presidente me dijo que podía hablar todo el tiempo que quería, pero que todos se van a las 2 igual. Así que me avísate. Una reflexión que me ha provocado la situación actual, no solo de América, sino también la situación del mundo globalizado, que a veces nosotros no comprendemos que el 80% de la población del mundo vive bajo una dictadura. Es decir, que el 80% de esa población aproximadamente no tiene los beneficios que tenemos nosotros en el ámbito de lo que es la democracia. Y cada uno de nosotros tiene que elegir qué hacer con su vida y justificar sus decisiones como un ser humano. Desde aquí, desde el Rotary, sobre todo con esa expresión de humanismo tan característico de nuestro club. Y esto de elegir del ser humano es por la razón por la que nos equivocamos y acertamos. Somos libres, pero no disfrutamos de libertad para renunciar a la libertad. Y esta es la razón de la democracia, porque a través de ella, de acuerdo a reglas de juego, hemos consensuado nuestra vida en común en la comunidad. Con la democracia se puede hacer muchas cosas, menos descansar. Es una motivación permanente para actuar en sociedad. Y no es cierto que en todas las democracias todas las opiniones son respetables. Hoy se respetan menos a las personas que a las opiniones. Por eso cuando se dice lo político está por encima de lo jurídico, esa no es una opinión respetable. Es más, es una expresión de intolerancia potencial inadmisible en un Estado de Derecho. Se puede ser humano de muchas maneras, pero no todas ellas son democráticas. Hay que educar, hoy lo vemos en el mundo, tanto contra el fanatismo como el relativismo. Y decía Nietzsche, el fanatismo es la única fuerza de la voluntad de los débiles. La fragilidad del Estado de Derecho admite conductas que hasta hace poco eran inadmisibles. Todos reconocemos que vivimos en cierta confusión, que no sabemos realmente cuáles son las reglas a las que tenemos que atenernos, porque el divorcio entre los hechos y las ideas es claro y universal. Malraux explicaba como diciendo, ¿qué nos pondrá a ver en el futuro los historiadores del futuro cuando vean que en nuestra época, en ella, la izquierda no era la izquierda, la derecha no era la derecha y el centro no estaba en el medio? Y estamos inmersos en una confusión que muestra a la moral mezclando regímenes, líderes y partidos políticos. Y como resultado, los conceptos políticos preestablecidos nos terminan extraviando. Ortega y Gasset decía que en las grandes crisis históricas no sabemos lo que nos pasa. Y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa. El hombre se siente desorientado frente a sí mismo.
Y ustedes vean cómo esta experiencia, que parece una expresión teórica, es lo que vamos recogiendo en todas estas misiones de la OEA, en las visitas y lo que vamos viviendo en nuestro continente en especial. Porque entre los que cuestionan la democracia republicana y burguesa están los que defienden ideologías o intereses disfrazados de derechos, pero sobre todo los que desarrollan una hipocresía moral orientada a sembrar la confusión. Un ejemplo lo podemos ver entre la relación entre el principio de no intervención, autodeterminación y la democracia. Y cuando vemos hoy que de acuerdo al amigo se mide el principio, de acuerdo al enemigo se aplica una determinada sanción o una idea, nosotros vemos que lo que fragiliza la firmeza de nuestros ideales es precisamente el interés de la hemiplegia moral que termina aplicando el derecho según sea la conveniencia. Yo comparto con ustedes estos temas porque así como tenemos distintas experiencias, ahora les voy a contar un poco la del Perú, que es importante, pero también lo que sucedió hace poco, o hace 2 o 3 años. Cuando el gobierno de España celebra los 200 años de la Constitución de Cádiz, es decir, la Constitución ius naturalista, la PEPA, que le llamaron generalmente, la verdad hizo honor al nombre y se transformó en todo un viva la PEPA. ¿Por qué? Porque decidió presionar al gobierno del Paraguay, que había destituido a su presidente a través de un juicio político, y decirle que no concurriera a ese festejo porque los otros gobiernos, el gobierno de Cuba, el gobierno de Brasil y los gobiernos de Argentina de aquella época, no iban a concurrir si Paraguay concurría. Y entonces el gobierno de España, entre el quórum y los principios, se quedó con el quórum. Y los que festejaron los 200 años de la Constitución que establecía derechos preestablecidos y un naturalista de la persona y del ser humano, se vio enfrentada a los que más conculcan los derechos humanos y los que ejercen las dictaduras más sangrientas sin ningún tipo de contemplación por la tolerancia y el pluralismo. Digo esto porque el cinismo es parte también de este mundo donde a veces es más importante darle vida a una estructura burocrática que el rescatar precisamente lo que tenemos que defender. Y las democracias últimamente, siempre son, pero se basan en instituciones. Y el señor Montesquieu, un hombre que ha dejado su sello en la vida del derecho constitucional, entre otras cosas porque la separación de poderes es la base republicana, debe estar en este momento, si pudiera, revolcándose o dándose vuelta en su propio féretro, viendo cómo la violación permanente de este principio termina confundiendo el valor de la democracia. Y entonces ahora tenemos golpes de Estado que los dan los parlamentos, de acuerdo a la interpretación que se están dando. Y yo nunca vi un golpe de Estado que lo diera un parlamento. En todo caso vi cantidad de gente que se levantaba contra las instituciones y fundamentalmente contra los parlamentos, que son los que representan la soberanía popular. Y cuando uno ve todo esto, va viendo cómo hasta los partidos políticos se van fragilizando. Entonces, yo veía o ven, basta analizarlo, todas estas democracias que se tratan de defender, están perdiendo el sustento más importante, que es la vigencia del principio de separación de poderes, ese peso y contrapeso que se establece entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pero también está en crisis el concepto de legitimidad, donde dicen: a mí no me representa. Y ustedes ven cuántos muchachos o cuántas personas le preguntan: ¿y tú qué pensás? A mí no me representa. Son todos iguales.
Pero lo que uno piensa en respecto de la representación, el espacio que deja alguien, no para hacer política, para preocuparse por la defensa de lo que son los principios de convivencia dentro de una sociedad, el espacio que deja lo ocupa otro para hacerlo peor que uno. O para recorrer el camino de la intolerancia o el camino del mesianismo que tantas veces se ha expresado y se trata de expresar en toda América Latina. Y la verdad es que cuando uno piensa en esto, dice, ¿la democracia qué es? No solo la libertad, que la puede explicar, es un ejercicio de humildad social, que vivimos todos y aceptamos vivir exactamente, no en lo impuesto, sino en la convivencia de todos los días. Y la educación es lo que permite que una persona pueda ser un sujeto de pensamiento, de palabra y de comunicación. Es el derecho de todo ser humano que junto a la libertad tenga los medios intelectuales para ejercerla. Las democracias más fuertes responden siempre a una educación arraigada en valores. Y estos temas, cuando uno ve que está en crisis la representatividad o el sistema republicano o las instituciones, y va avanzando ese cinismo que confunde tolerancia con mesianismo, que cree que es mucho más importante la participación que la representación, cuando comienzan a trasladarse a todos los factores de poder o todos los factores de poder, ya sea a corporaciones, sindicatos o visiones extremistas y dogmáticas sobre la convivencia, uno ve que se puede destruir toda esa convivencia en forma paulatina, cuando todavía, si algo faltaba, el ser honesto parece que no es una virtud, o es una virtud cuando debería ser lo menos que puede tener alguien que tiene responsabilidades de gobierno. Así que cuando uno va viendo esto, yo les cuento porque fuimos a Perú, 100 delegados, especialistas en temas. Las misiones de la OEA se cumplen con la solicitud que realice el país para que pueda ser observado. Y en esa misión, que era la número 17 en Perú, estuvimos 100 personas aproximadamente, tuve la responsabilidad de ser el jefe de misión, 27 nacionalidades y especialidades en todas las áreas, desde los temas de financiamiento, electorales, voto electrónico. Es decir, la observación para tratar de ayudar, no intervenir, ayudar a un país que pide la cooperación de una organización que tiene una carta democrática mucho más clara y definida que las desviaciones que después se han producido en los tratados de Ushuaia y sobre todo de UNASUR, donde se crean las condiciones para que la subjetividad pueda más que la realidad que se atraviesa. Y allí estuvimos viendo el mundo político de un Perú que tiene normas, que son objetables muchas de ellas, pero que uno comienza a ver cómo la ausencia de la ciudadanía comienza a tener como que la democracia o el sistema es algo incómodo con el que hay que vivir, aunque sea votando. Pero nadie tiene, o muy poca gente tiene ese sentido de el defender el valor, los valores de la tolerancia y de la convivencia, porque comienza a existir, y ustedes lo han visto, en muchos países la posición antisistema. Y no es antisistema republicano, antisistema quiere decir antipolítica, antipolíticos tradicionales. Y entonces todo comienza a buscar el outsider, el nuevo, lo que pueda ser contestatario, lo que puede romper con las viejas estructuras. Fíjense que en Perú, el que representaba el APRA, que era el partido de Haya de la Torre, o el otro que representaba el partido de Belaúnde Terry, tuvieron un 2 y un 3% de votación. Y hoy, de alguna manera, se enfrentan candidatos que quedaron para la segunda vuelta. Y el tema de la observancia es cómo es que
uno puede hacer observaciones también sobre cómo funciona. Miren lo que nosotros llegamos a comprobar. Yo les voy a contar ahora, lo voy a hacer un poquito más ameno ahora que ya dejo la filosofía. Yo les digo, presenciamos un debate presidencial y había un candidato que se llamaba Gregorio Santos. Muy bien, señor Gregorio Santos va al debate presidencial y sale del debate, pero va en patrullero. Y entonces es un señor que está procesado por narcotráfico, pero como no está la condena efectiva, se presenta a presidente y él hace un debate presidencial, pero vuelve después con las manos atadas otra vez a su residencia habitual. Yo digo esto porque no crean que es nuevo. Entonces todo esto se va planteando con que a veces se confunden estos aspectos. Y claro, el clientelismo, por decir así, donde hay excesiva pobreza, donde la minería ilegal es muy fuerte, donde además esa minería se tiene que bombardear, porque es oculta dentro de lo que es las selvas y todo lo demás, va creando por el sistema del canon que el que tiene el jefe regional o el que es electo dispone de cientos de millones de dólares y con eso funciona sobre una base distinta a la que puede ser la elección nacional o la elección espontánea de la ciudadanía. Esas cosas se van a ir corrigiendo porque uno dice cómo se canalizan estas realidades. Entonces me dice el primer ministro, ¿qué le gustaría conocer a usted? Mire, yo me gustaría conocer la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora que está de moda el Guardián y compañía. Entonces me dice, muy bien. Y claro, cuando llego a la Dirección Nacional de Inteligencia, me muestra hasta el jacuzzi del señor Montesinos, que tenía un enorme jacuzzi para poder distender sus tensiones. Y todo un nuevo equipo de inteligencia que estaba admitido por el Parlamento, pero que se maneja por cientos de personas las 24 horas y que es la última palabra en materia de intercepción o de participación en el tema de lo que es la vida del relacionamiento político. Pero también es cierto que 2 días antes de la elección, estando nosotros allá, Sendero Luminoso mató 8 soldados que transportaban urnas de votos como señal de que todavía el terrorismo está vivo. Y eso es parte también de una sociedad en la que o la corrupción, o el clientelismo, o la violencia, o inclusive la expresión de una estructura social distinta, y además de una ubicación geográfica diferente, como es el Balcón Pacífico o el Ser Amazónico, va creando también las relaciones de lo que es la vigencia democrática, con las limitaciones, pero la vigencia democrática que de alguna manera se trata de imponer. Digo esto porque la Carta Interamericana es muy importante. Hubo ya recién las elecciones en Guatemala, las elecciones en Haití fueron suspendidas 3 veces o 2 veces, porque no hay un acuerdo, hay una visión de Estado fallido, se hace un esfuerzo enorme, pero la primera nación, la primera patria que proclamó la independencia en América Latina, Haití, tiene una situación absolutamente inmanejable. Y las fuerzas de paz están haciendo un trabajo, pero destacable. Y yo creo que no deberían retirarse porque son parte también de la garantía de ir madurando en este tipo de adaptación. Yo no soy muy optimista respecto de Haití, pero también hay que trabajar sobre la base de que lo imposible siempre tiene que transformarse en improbable y lo improbable en real. Lo mismo con Guatemala, ya la OEA participó en Guatemala, pero es increíble cómo se va llevando una cadena donde presidente que se va, presidente que va preso. Porque la justicia comienza a tener una fuerza tan grande como la que sucede en Brasil, donde esa independencia de la justicia va a través del empresario
y va llegando hacia el propio político y hasta los niveles más altos. Lo mismo sucede en casi todos los países donde hay dos en Perú, dos grandes procesados que llevan años allí, Fujimori padre y el señor Montesinos, y el otro es el señor Abiaygún, el líder de Sendero Luminoso, privados de la libertad, por supuesto, por razones de la justicia, pero que también son el resultado de una independencia de visión que de alguna forma es el sustento de la vida republicana. Digo esto porque ahora viene Santo Domingo, la OEA va a ir a Santo Domingo, el que va jefe de misión es nuestro amigo Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que ha estado involucrado indirectamente en este proceso de paz con la FARC, que están teniendo un destino relativamente difícil, casi diríamos imposible, por lo menos hasta este momento, de cómo manejarlo. Y todas estas cosas están en las distintas democracias, porque la democracia colombiana tiene que volver a construirse para eliminar la violencia. La democracia venezolana tiene que volver a construirse para, de alguna forma, crear la tolerancia y el pluralismo. La democracia de Paraguay es la que ha tenido mayor éxito porque es el único país que con Perú y Panamá han crecido en forma sostenible. Y la democracia argentina está reorganizando todo un tema sobre la base de que lo que era tierra arrasada comienza a tener algunos surgimientos de bolsones de tolerancia, libertad y de esperanza para poder encontrar una visión distinta. Todo esto que nosotros vemos, lo estamos viendo en democracias que se van deformando, pero que tenemos que defenderlas. Porque el argumento que se utiliza en Brasil, por ejemplo, es, miren, lo que pasa es que, ¿cómo le van a hacer un juicio político a la presidenta si el Parlamento está también contaminado de corrupción? Pero el problema no son las personas, o mejor dicho, son las conductas, pero las instituciones tienen que tener un valor. Y las instituciones tienen que ser depuradas con la democracia, no criticando a los que votaron y los que son votados porque ellos representan a quienes no creían en nada y los terminaron poniendo en el Parlamento. Si nosotros nos alejamos de este tema, de nuestra responsabilidad para exigir y elegir a aquellos que nos parece que representan nuestros valores, es nuestra responsabilidad. Todo el que nosotros le dejemos que haga en nombre nuestro lo que pensamos y no lo conocemos, es muy probable que tengamos una enorme desazón, y es lo que pasa ahora cuando todos buscan de alguna forma, de manera diferente, una representación ajena a los viejos estructuras políticas que el sistema había establecido. Esta es la verdad, y lo que nosotros vemos no solo en América Latina, en América Central y obviamente en América del Sur. Ha cambiado enormemente esta situación. Y como ha cambiado, la democracia se observa simplemente con el pluralismo, la tolerancia, y los viejos partidos políticos de vieja estructura están siendo sustituidos por alianzas personales de personas y de grupos que dejan en el camino a presidentes como fue Alan García, Toledo, que sacaron 1 y 2%, habiendo sido presidente 2 veces, y simplemente termina siendo el candidato exministro de Economía del señor Toledo, Pablo Kuczynski, el candidato. Si la K vuelve otra vez, pero no es la K de Kirchner, es Keiko y Kuczynski. Así que las K siempre son revolventes. Pero digo esto porque es lo que nosotros vemos. Y vemos también que hasta ahora seguimos siendo el continente más desigual del planeta. Y cuanto esto exista, tenemos que buscar la fórmula de que el sistema sea creíble, porque siempre aparece alguien que tiene una bandera mesiánica que nos dice: yo los voy a salvar, pero entréguenme por lo menos una porción de su libertad. Y el que comienza a entregar eso termina perdiendo los valores que tiene que defender. Esto es aplicable allá, acá y en todos lados, porque la democracia sí tiene sus imperfecciones, pero el que pierde la libertad después no va a tener posibilidades
por lo menos por una generación, de decirle a sus hijos que pueden vivir en tolerancia y en paz. Muchas gracias.